Deuteronomio, versículo 9 en adelante, dice el Señor: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ya dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. Dice: porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Entonces, dos puntos sobresalientes en este pasaje que nos dice la palabra del Señor. Primeramente dice que cuando le dice al pueblo de Israel, cuando entre a poseer la tierra que Dios le entregaría como heredad, dice: no aprendas a hacer como las naciones hacen en tu alrededor. Ahora nosotros hemos entrado o hemos venido a este país, a esta nación, o aún estando en las naciones de México, Centroamérica, Suramérica, aún ahí miramos que hay abominaciones delante de Dios que las naciones practican. Y nosotros ahora, como pueblo de Dios, somos llamados a no participar de las cosas que son abominaciones delante de Dios, de las cosas que son desagradables delante de Dios. Somos llamados a apartarnos de ellas. Somos llamados a salir de esas prácticas. Somos llamados a santificarnos de esas prácticas para que realmente le demos la gloria y la honra al único que la merece, al Rey de los cielos, a Cristo Jesús, a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra. Entonces somos llamados a salir de esas prácticas, no porque vivamos en este país o en México o en Centroamérica o en el país que sea. No por ello vamos a seguir la corriente de las naciones. Dios dice: ustedes ahora son pueblo mío, son nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Han cambiado de ciudadanía y ahora tienen un deber de honrar al Dios Altísimo. Tenemos un deber de primeramente honrar al Señor nuestro Dios antes que cualquier práctica pagana, que cualquier cosa que se practique en las naciones y que muchas veces no saben ni siquiera lo que están haciendo las naciones al adorar lo que adoran y hacer lo que hacen. Entonces aquí nos dice dos puntos el Señor. El primero: no aprendas de las naciones. Segundamente, no quiero que haya en mi pueblo quien consulte a los muertos. Y para ello es importante entender esto, porque Halloween tiene que ver completamente con la práctica de consultar a los muertos y de aprender de las abominaciones de las naciones. Estos dos puntos, por encima de todo, son resaltantes en este pasaje en cuanto al tema del día de hoy. No aprender según las abominaciones de las naciones, y no haya quien consulte a los muertos. ¿Por qué le digo que este tema tiene que ver con lo que es no consultar a los muertos? Y que prácticamente en esta fiesta de Halloween, esta es una de las cosas más comunes que se hace, que se practica, el consultar a los muertos. ¿Qué es lo que significa esta palabra de Halloween? ¿Cuál es el significado de lo que significa en sí esta fiesta? Esta fiesta Halloween viene siendo, o viene a conocerse tradicionalmente en algunos países como la víspera de Todos los Santos, o el día de Todos los Santos, que de ahí se deriva o se mezcla o se convierte en ahora ya el Día de los Muertos, ¿verdad? Entonces originalmente, supuestamente, festejaban, celebraban, que hasta el momento es una enseñanza de la Iglesia Católica 100% fundamentada. Ellos tienen esta práctica donde tienen supuestamente un día anual para poder celebrar a los santos, supuestamente refiriéndose a la gente que ha muerto, aquellas personas que han muerto y que se han adelantado. Es la manera como lo presentan, pero la práctica en sí que realizan es una práctica abominable delante de Dios, según lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué digo abominable? Porque dice la palabra que cualquiera que consulta a los muertos
es abominación delante del Señor cualquiera que hace estas cosas. Amén. Entonces no es simplemente creer que alguien ya está en gloria con el Señor. Si eso simplemente se creyera y se diera gracias de esa manera, no hay problema. Pero el comenzar a consultar a los muertos y el comenzar a meterse en una práctica de ocultismo que está más mezclada con el satanismo que con cualquier otra cosa, ahí es donde entramos en una abominación delante de la presencia del Señor. Entonces vayamos entendiendo un poquito entonces qué significa esta festividad de Halloween. Se conoce como lo que es víspera de todos los santos o día de los muertos, que viene a ser ahora conocido más directamente día tras día. Se va reconociendo más como Halloween. Hallows Eve, que significa igual traducido día de los muertos. De ahí viene esta palabra Halloween. El significado, el derivado original era precisamente el día de los santos o el día de los muertos, como se comienza a practicar religiosamente, tradicionalmente, vuelvo a repetir, por la iglesia tradicional. Ahora, cuando hablamos en sí del origen de esta práctica, en verdad esta práctica no nace en la iglesia popular o en la iglesia tradicional o católica como se conoce. No nace en verdad ahí. Esta práctica va mucho más atrás de lo que es una celebración de Día de los Santos o Día de los Muertos, sino que esta práctica es una práctica pagana que trasciende mucho más atrás y que viene mucho más antiguamente a tener su inicio, su origen, y de esta manera en sí convirtiéndose ahora en una mezcla terrible, donde se ha mezclado el paganismo completamente de la antigüedad y ahora con lo que es la religión, que abrazó esta misma festividad, esta misma idea, y la mezcló como una sola cosa. Vamos a ir mirando a cómo vamos adentrándonos en el tema, y ahora convirtiendo algo completamente en un paganismo completo en todo su sentido. Antiguamente se cree por la historia que esta fiesta no comenzó llamándose Halloween o víspera de todos los santos, no comenzó como Día de los Muertos, no comenzó como Halloween. Esta festividad comenzó como una festividad realizada en honor al dios de la muerte, conocido como el dios Shamaín, el dios de la muerte que los antiguos adoraban desde la antigüedad. Hablo de pueblos paganos. Desde la antigua Gran Bretaña viene esta práctica. En la antigua Gran Bretaña se cree históricamente que de allá había una tribu conocida como los celtas. Esta tribu tenía ciertos sacerdotes conocidos como los druidas, y estos personajes eran los jefes, los sacerdotes de la tribu de los celtas. Eran los que practicaban este tipo de festividad en honor al dios de la muerte. Usted mira que en este tiempo vuelve una vez más ahora a adorarse a la muerte, y ahora se adora supuestamente la Santa Muerte, que de santa no tiene nada. Eso no es una práctica reciente, esa es una práctica pagana de siglos y siglos y siglos de la antigüedad, que son prácticas abominables delante de Dios. Son prácticas manipuladoras por medio de las cuales el enemigo ha tenido cautivas a las naciones por siglos y siglos y siglos. Entonces, ¿dónde nace esta festividad en su origen de en sí Halloween o víspera de todos los santos o Día de los Muertos? Repito, esto comienza en la antigua Gran Bretaña. Esto es en una tribu llamada los celtas, y esta tribu tenía sus sacerdotes llamados los druidas. Estos eran los jefes de aquella tribu que celebraban esta festividad al dios Shamaín, el dios de la muerte, que significa festival de los muertos. Este era el festival de los muertos, la fiesta a Shamaín, que era el festival a los muertos. La gente en ese día creía que el 31 de octubre precisamente los espíritus de los muertos podían moverse libremente, como que ese día 31 de octubre el dios de la muerte les daba un pase libre de poder salir del mundo de los muertos, del mundo de los espíritus, y poder de esta manera entrar al mundo
mundo de los vivos, al mundo de los vivientes, y poder relacionarse con la gente, estar entre la gente, andar entre la gente. Entonces se creía que este Dios de la muerte en ese día soltaba, abría la puerta para que todos los espíritus, las almas de aquella gente que había muerto, que ese día tenían un acceso libre para moverse entre los vivos libremente. Y en este movimiento había actos en ocasiones violentos. Había en este festival, los sacerdotes druidas ofrecían sacrificios al Dios de la muerte en honor de este festival, buscando supuestamente tranquilizar, apaciguar o congraciarse con aquellos espíritus que ese día saldrían del mundo de los muertos para entrar a relacionarse con lo que es los hombres en general, o sea, los vivos. Entonces ellos supuestamente hacían estos sacrificios, entre los cuales había sacrificios de seres humanos, había sacrificios de hombres, había sacrificios de animales, había sacrificios de niños. Todo esto era supuestamente como una ofrenda de paz para que esos espíritus que venían a manifestarse en esa noche del 31 de diciembre pudieran estar de alguna manera como tranquilos, en paz con ellos, con esta gente de los celtas. Entonces en esta práctica ellos ofrecían todo este tipo de sacrificios. Por tanto, quiero decirle que lo único que estaban haciendo estos celtas, estos sacerdotes druidas, lo único que estaban haciendo era invocando espíritus diabólicos, haciéndose pasar por las almas de sus seres queridos. No era ningún ser querido el que descendía, era el mismo, eran demonios, espíritus engañadores que venían a manipular, manifestándose como si fueran realmente las almas de los seres queridos de aquellas personas que habían muerto. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces esta práctica viene ahora no solamente comenzando su origen en aquel lugar, en aquel entonces, sino que esta práctica viene trascendiendo, ahora mezclándose, vuelvo a repetir, con la práctica que la iglesia tradicional adoptó o puso como víspera de todos los santos. ¿Qué es lo que se practica en esta fiesta o en este día de todos los santos en nuestras culturas, en nuestros pueblos? Este día es un día donde tradicionalmente, sobre todo en los pueblos más pequeños, las ciudades más grandes, no estoy seguro si lo hacen todavía, pero los pueblos más pequeños, ese día es un día que se va al cementerio, se limpia el cementerio completamente, se quitan las flores secas, muertas, y se pone todo muy bonito, se adorna muy bonito, porque es el día de los muertos, el día de las personas que han muerto, y supuestamente están celebrando a esas personas. ¿Qué más hacen? Bueno, les llevan flores frescas a su tumba, y aparte de ello les llevan generalmente aquello que más les gustaba a aquellas personas. Por ejemplo, si había uno que era borracho y le encantaba el licor, le llevan su gran botella de whisky o de lo que sea, de licor, de vino. ¿Para qué? Pues porque va a venir aquel personaje, va a venir aquel ser querido, y como le gustaba tanto lo que es el licor, pues ahí le vamos a llevar una botella de la que más le gustaba, para que disfrute, para que se sienta bien, para que sepa que no nos hemos olvidado de él y que todavía seguimos pensando en él. Otros les llevan comida, su comida favorita, un mole especial, una comida de su preferencia que le gustaba tanto a aquel ser querido. Se la llevan a aquella tumba y ahí se la preparan, ahí le presentan un altar a aquella persona. Otras personas no lo hacen directamente en el cementerio, lo hacen en la misma casa. En la misma casa le hacen un altar, le preparan un altar a aquella persona que murió, y en ese altar ahí le ponen todo lo que más le gustaba, le prenden veladoras, etcétera, etcétera, y aquella comida ofreciéndosela, porque supuestamente ese día va a venir, va a estar libre para poder venir a gustar de aquella comida
vida que tanto le gustaba. Hermanos, eso es lo que la Biblia dice: no consulten a los muertos. Los muertos ya partieron de esta tierra, buenos o malos, ya no tienen nada que ver con esta tierra, ya no tienen parte en lo que sucede debajo del sol. Ya no hay lugar para los muertos en esta tierra. Por tanto, esa celebración, cuando se está celebrando a los muertos, aun si se hace de una manera como tradicionalmente se hacía, solamente buscando hacerlo en el cementerio, buscando honrar a aquella persona que había muerto, se está de alguna manera invocando a los muertos, se está consultando a los muertos, se está creyendo que aquel muerto va a venir, que aquel muerto anda rondando por ahí. Y muchas veces hay manifestaciones espirituales que se mueven, que parece que mire la silueta del ser querido, parece que oí la voz de aquel familiar, y esas son cosas muchas veces reales. ¿Por qué razón? Porque el enemigo, que el Señor lo reprenda, se disfraza como ángel de luz para hacer creer a los seres queridos que realmente está ahí. El alma de aquel ser querido no es el alma del ser querido, es un demonio disfrazado, es un demonio manifestándose como si fuera el ser querido. Que el Señor lo reprenda, porque solamente debemos de darle gloria y honra al Rey de los cielos y no participar de ninguna otra celebración que traiga un paganismo detrás de ella. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Vamos a adentrarnos un poquito en la palabra. Venga conmigo y veamos qué dice la Escritura. Venga conmigo y veamos Primera de Corintios capítulo 10. Hay quienes pueden mirar esta práctica como algo inofensivo, como algo que no es malo, y simplemente lo miran de esta manera porque lo miran muy inocente. Se mira inocente el hecho de que ahora ya no solamente estamos hablando de esta práctica, hablando de los cementerios, los altares que se edifican y se hacen para lo que son aquellos difuntos, aquellas personas que han muerto, sino que se cree en que vienen, se creen que se manifiestan, se creen que se presentan dentro de esta festividad al Dios Shamaín, al Dios de la muerte. No solamente se creía que se manifestaban, sino que aquellos antiguos celtas, aquellos antiguos sacerdotes druidas, hacían algo más que simplemente sacrificios. En aquella antigüedad, en aquella antigua Gran Bretaña, en aquella tribu de los celtas y druidas, comienzan con lo que es la práctica de los disfraces. Si usted se pregunta qué tiene que ver los disfraces, en este caso con el Día de los Santos, qué tiene que ver el Día de los Muertos, Halloween, el Día de los Santos, como lo llama la iglesia tradicional, con disfraces. ¿Por qué se disfrazan? ¿Por qué se utiliza esta práctica? ¿De dónde nace? ¿Cómo inicia lo que es la práctica de los disfraces? En este caso, que es lo más típico y lo más común, que en este día 31 de octubre es lo que se mira más común. Ya no solamente los niños, sino ahora hasta los adultos, en diferentes fiestas y diferentes cosas que hacen, buscando darle más auge a esa celebración. Entonces, en cuanto a lo que es el Día de los Santos, si es que fuera de esa manera, que ya para empezar está en contra de la palabra de Dios tal práctica, pero aún así, ¿por qué disfrazarse? ¿Por qué usar máscaras? Y parece que entre más espantosas, entre más feas, parece que se logra mejor el objetivo. Entre más horrible es el disfraz, entre más diabólico, entre más tenebroso es el disfraz, parece que es el éxito mayor, ¿verdad? Se hacen fiestas en ese día, por un lado, por otro, antes o después, y se premian los disfraces más horripilantes, más tenebrosos, los más terribles. Parece que son los que ganan mejor, porque como que ese es el enfoque. ¿Y de dónde viene todo esto? No es algo nuevo, no es algo que recién inventaron. Los primeros que comenzaron con esto fueron precisamente
esta tribu de los celtas y de los sacerdotes druidas. ¿Y cuál era la creencia por la cual ellos se disfrazaban? Ellos se ponían máscaras, y entre más espantosas eran, parecía que era mejor. La idea que era de que entre más espantosas fueran esos disfraces, esas máscaras, era mejor, se lograba más el objetivo. ¿Por qué causa? Por esta causa, porque la idea era de que al disfrazarse de esa manera sucedía una o dos cosas. Lo primero era que al ponerse esas máscaras tan espantosas, espantaran y ahuyentaran esos espíritus, esas almas, esa gente que estaba saliendo de lo que es el mundo de los muertos. Entonces vamos a ponernos este disfraz espantoso para que cuando nos vean, en vez de que vengan a hacernos daño, se asusten cuando vean esa cara espantosa y salgan huyendo para otro lado. Imagínense usted qué cosas tan ignorantes, ¿verdad? Pensar que una máscara, que un disfraz de una persona va a ahuyentar un demonio, un espíritu, que no era otra cosa lo que se manifestaba en ese día. Porque en esos sacrificios, según históricamente se dice que había diferente tipo de manifestaciones horribles, de figuras que se miraban en las llamas, de actitudes, reacciones raras de los animales, arrastrándose, revolcándose, los gatos, los perros, un espectáculo terrible. ¿Por qué causa? Porque en verdad estaba viendo manifestaciones sobrenaturales, pero no eran las almas de los difuntos que habían muerto, eran demonios haciéndose presente bajo esa invocación del Dios de la muerte. Todo el que invoca ese Dios, el Dios de la muerte o cualquier Dios pagano, lo único que está invocando son demonios sobre su vida, porque solamente hay un Dios verdadero y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente hay un Dios real, un Dios auténtico, y Él es el creador del cielo y de la tierra, a quien adoramos y glorificamos en este lugar, en esta noche. Entonces, una de las razones por las que se disfrazaban era para supuestamente ahuyentar esos espíritus que venían a manifestarse en esa noche, y de esa manera no les hiciera ningún daño. La otra razón era supuestamente para identificarse de una manera tan plena con ellos, que cuando los vieran así disfrazados horripilentemente, de una manera fea, como que dijeran: oh, este es de los nuestros, no lo toquemos, ¿verdad? O sea, como quien dice, pensando camuflajearse para que no los distinguieran como uno de los humanos, sino más bien como uno de ellos mismos. Señal que esos espíritus no eran algo muy bonito, muy agradable. ¿Sí me explico? Si la manera como voy a camuflajear para parecerme a uno de ellos es con una máscara de las más horribles, de las más espantosas que puede haber, es porque esos seres, esos espíritus, no son nada bonitos o agradables, son horribles, espantosos, terribles. Por tanto, este es una realidad en el mundo espiritual que existe. Pero cuando se pone ese tipo de identidad, lo único que está haciendo no es identificándose con ellos para que no le hagan daño, es identificándose con ellos para que lo posean, para que tomen el control de su vida, para que manipulen su vida, y entonces hay problemas espirituales terribles en aquella vida. ¿Sí me explico, mis hermanos? Veamos qué dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14 al 22. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios.
No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Qué tremendo. Ahora nos habla la palabra de una manera ya más, todavía más directa en el Nuevo Testamento. Porque de repente alguien dice, pues hermano, eso de Deuteronomio 18, de no consultar a los muertos, es algo del Antiguo Testamento. Es cierto que es del Antiguo, pero sigue siendo un fundamento que rige y que es real en nuestra vida hasta este tiempo. Ahora, cuando miramos 1 Corintios capítulo 10, aquí nos habla más específicamente la palabra a nuestra vida espiritualmente hablando. Y dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Toda esta práctica de Halloween, toda esta práctica de consultar a los muertos, del Dios de la muerte, de estas prácticas de Halloween, del Día de los Santos, todo esto es algo que está relacionado al 100% con la idolatría. Por eso dice la palabra, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Luego especifica, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Como a gente entendida les hablo, dice Dios. A gente sensata, a gente que está despierta espiritualmente. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Luego dice, espiritualmente hablando, versículo 18, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podremos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? De ninguna manera, ¿verdad? Aquí nos habla directamente lo que es esa práctica. Habla primeramente de Israel y dice que no entienden que el que, vea cómo dice sobre todo dice el versículo 18, mirad a Israel según la carne. Dice, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? La respuesta es obvia, sí son partícipes del altar. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Claro que sí. En otras palabras, cuando se ofrece un altar, en este caso a los muertos, en este caso Halloween, el pan de muertos que tan popular es en esos días, y todo lo que se hace dedicado a los muertos en ese día, dice, el que participa de lo sacrificado a los ídolos, de lo sacrificado a los muertos en este caso, ¿acaso no es partícipe del altar? Sí, es partícipe de ello. O sea, por eso está diciendo, está preguntando, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Claro que sí. Entonces no podemos comer de los sacrificios. No debemos comer de los sacrificios, porque nos hacemos partícipes del altar. ¿De qué altar? De ese altar espiritual, ese altar diabólico, satánico, de ese ofrecimiento a la muerte, a Satanás, a los demonios que se invocan en ese día. Usted se quedaría sorprendido de saber en ese día cuánto satanismo se mueve, cuántos sacrificios de niños, de animales hay en ese día de Halloween. Mundialmente hablando, es una cosa terrible, es una festividad. Es la fiesta más grande en honor a Satanás que se hace en el mundo entero.
el día 31 de octubre. Y usted va a decir que si sus hijos participan del sacrificio, que no van a ser partícipes del altar. Es decir, que si participan de lo que se ofrece en aquel sacrificio, ¿qué es lo que se ofrece comúnmente en este país? Lo que son los dulces, lo que es la comida que se ofrece a esos a esa creencia, a esa tradición. Por eso dice el versículo 18 una vez más: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Entonces los sacrificios era lo que ofrecían, era la comida, la bebida y todo aquello que ofrecían a aquellos espíritus que vendrían supuestamente y podrían participar de aquel alimento. Dice: los que comen de los sacrificios. Si usted participa y come de esas cosas que están ofreciéndose en Halloween al Dios de la muerte, porque no es a alguien más, es a los muertos supuestamente, pero realmente es a los demonios, como dice la palabra acá, y estamos haciéndonos partícipes del altar. Dios no quiere, mi hermano, que tú ofrezcas a tus hijos en el altar hacia Satanás, el altar a la muerte, el altar a los demonios. Dios quiere que ofrezcas a tus hijos en santidad, apartándose de esas prácticas diabólicas, de esas prácticas que no agradan a Dios. Dios quiere que te apartes, te consagres tú y tu casa completa. Como dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Si alguien más quiere servir a otro Dios, si alguien más quiere participar de Halloween, si alguien más quiere adorar al Dios de la muerte, si alguien más quiere invocar espíritus diabólicos que se disfrazan como las almas de nuestros seres queridos, ya es problema de ese alguien más. Pero dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Y es lo que tenemos que decir nosotros, es lo que tenemos que expresar nosotros: yo y mi casa serviremos al Señor. Así que consagra tu casa, instruye a tus hijos, no solamente les prohíbas, siéntate con ellos, instrúyelos, enséñales qué hay detrás del Halloween, qué hay detrás de esta fiesta pagana. Y cómo se mira inocente, pero dice: el que participa de los sacrificios, ¿acaso no es partícipe del altar? Sí lo es. Entonces, cuando tú y yo o nuestros hijos participan de lo que se ofrece en esos sacrificios, en este caso, vuelvo a repetir, estamos hablando de comida, de dulces, sobre todo en este tiempo. Acá es lo que más se usa en nuestro país. Recuerdo que de niño, cuando nosotros celebrábamos esa fiesta allá en nuestro pueblo, ¿verdad? Allá no eran dulces, allá era diferente tipo de comida, lo que le daban a uno, lo que tuviera aquella casa, ¿verdad? Y íbamos ahí pidiendo, supuestamente que pedíamos comida, y íbamos, ¿verdad?, diciendo: queremos el muerto, si no nos lo dan, puertas y ventanas nos la pagarán. Entonces era una amenaza: o nos dan algo o aténganse a las consecuencias. Y la casa que no daba algo, a pedradas se agarraba las puertas y las ventanas, ¿verdad? Porque era la consecuencia de que no diera nada. Ahora, ¿y cuál era supuestamente el propósito de andar, de ir pidiendo el muerto? Porque esa es la tradición en nuestros países hispanos, en muchos lugares. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Se está pidiendo una ofrenda para los muertos. Queremos el muerto. ¿Qué muerto quieres? Pues quiero una ofrenda para los muertos. Es lo que está diciendo la persona. Queremos una ofrenda para ofrecer a los muertos. Eso es el trick or treat, el pedir dulces, el pedir, repito, en nuestro pueblo tiempo atrás no era solamente dulces, era que le daban a uno manzanas, le daban a uno lo que hubiera, lo que tuviera aquella persona en su casa, ¿verdad? Ya después de que ya le daban todo aquello, repito, la idea era de que supuestamente esa ofrenda que se está pidiendo, porque supuestamente era una ofrenda voluntaria de comida, de alimento, de cualquier tipo que fuera. Entonces ese alimento se está pidiendo. Queremos el muerto. ¿Qué muerto quieren? Queremos la ofrenda para los muertos. Queremos esa comida para ofrendar a los muertos, porque es el día de los muertos. Por eso se comienza a practicar esa famosa práctica de ir pidiendo comida, de ir pidiendo el trick or treat, de ir pidiendo lo que es el recoger una ofrenda. Porque si
yo no tengo que ofrecer supuestamente a los muertos, entonces voy a ir a pedir para que alguien me ayude y me dé una ofrenda para ofrecer a los muertos. Ese es el origen y la raíz y la realidad. Entonces cuando yo estoy pidiendo comida, que como práctica del Día de los Muertos, estoy pidiendo una ofrenda para ofrecer a los muertos. Y al último, quien se la comía no eran los muertos, éramos nosotros. Hacíamos una rueda ahí al final y nos la repartíamos, y nosotros éramos los que nos comíamos la ofrenda de los muertos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Los que participan de los sacrificios ¿no son partícipes del altar? Claro que sí. Entonces cuando uno está pidiendo una ofrenda para los muertos y uno termina comiéndose esa ofrenda, está haciéndose partícipe de un altar de adoración a los demonios. Y Dios reprueba, prohíbe eso para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Dios dice: no te quiero mezclado en esas cosas. No quiero que andes pidiendo ofrenda para los muertos. ¿Sí me explico? Y menos que te comas esa ofrenda. Si ya el pedirla lo compromete, el comérsela lo acaba de hundir. Entonces es lo que están haciendo los niños. Es lo que están haciendo los niños cuando salen el 31 y van pidiendo dulces, van pidiendo el trick or treat, y les dan una cosa u otra cosa. Se supone que les pueden dar cualquier cosa de comer, entre ellos muchas veces envenenado, entre ellos muchas veces ya con malicia y con cosas malas ahí. Otras veces ya aquello directamente dedicado al mismo Satanás, a los demonios, todo aquella ofrenda. Entonces aquella ofrenda, desde el momento que se está pidiendo, repito, el trick or treat es, en nuestros países, repito, cambia la frase: queremos el muerto. Entonces queremos una ofrenda para los muertos, porque esa es la práctica. Es la práctica de que ese día los muertos vienen. Los muertos salen de su mundo espiritual y vienen a manifestarse entre los vivientes. Y entonces queremos una ofrenda para darles a los muertos, para ofrecerles a los muertos. Y cuando venimos pidiendo esa ofrenda, cuando usted permite que sus niños vayan pidiendo esa ofrenda, usted está diciéndole a sus niños: vaya, mijo, y pida una ofrenda para los muertos. Y luego le está diciendo: aún ya la pidió, pues ahora sí cómasela y hasta compártala conmigo, por favor. Y ahí están los adultos, a ver qué tanto te dieron, y ahí repartiéndolo en la casa. ¿Sí me explico? Eso está peor todavía. Entonces Dios dice: no quiero ni que pidas una ofrenda para los muertos, menos que participes de esa ofrenda, porque vas a ser partícipe del altar a los demonios, de sacrificio a los demonios, y eso no me honra. Eso es reprobado por Dios. Dice en su palabra que es abominación delante de su presencia cualquiera que hace estas cosas. ¿Me explico, hermanos? ¿Qué sigue diciendo la palabra? Versículo 18 dice: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios ¿no son partícipes del altar? Sí, solo sí lo son. Y lo afirma enseguida diciendo: ¿qué digo pues? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Dice Pablo. ¿A qué me refiero con todo esto? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. En este caso el ídolo es ese Dios de la muerte. El ídolo es, si vamos hasta la antigua Gran Bretaña, la tradición de los irlandeses que viene desde aquellos lugares, miramos que el ídolo era el Dios de la muerte. El festival a Samhain, el Dios de la muerte. Entonces ese es el ídolo. El ídolo, dice, es algo, o que sea algo lo que se ofrece a los ídolos, lo que se sacrifica a los ídolos. Entonces en este caso hablamos tanto de aquel ser, aquel espíritu de muerte, como hablamos también lo que se ofrece a esa deidad, a ese espíritu, a ese demonio, a ese ser que viene manipulando y celebrándose desde la antigüedad. Ahora aún en nuestro tiempo, en nuestros vecindarios, en nuestros alrededores, miramos esta práctica como lo más común, como lo más normal, cuando es una fiesta 100% satánica y diabólica. Cada niño disfrazado lo único que está haciendo es llamando, pidiendo, clamando a gritos que aquella influencia
diabólica, que aquel espíritu manipulador venga a identificarse en plenitud con él, con ella. O sea, venga a poseer su vida. Están llamando, son amuletos, son invocaciones, de alguna manera que se hacen sin palabras, simplemente con el simple hecho de practicar aquello, de disfrazarse. Están diciendo: quiero parecerme a ti, quiero ser como uno de ustedes. Y ese es un tipo de llamamiento, de invocación a demonios, influencias espirituales. Y luego los padres se preguntan: ¿por qué mi hijo está tan rebelde? ¿Por qué está incontrolable? ¿Por qué le apareció esta enfermedad? ¿Por qué? No se imagina cuántos problemas terminan manifestándose a raíz de estas prácticas. Problemas psicológicos, emocionales, aún físicos en su salud. Porque detrás de todo esto lo único que hay es muerte. Pero tenemos a un Dios que dice: yo vine a darles vida y vida en abundancia. Aleluya. No tenemos por qué participar de la muerte cuando hay vida ofrecida a nosotros por nuestro Dios, por nuestro Rey. Amén. Entonces dice el versículo 19: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Luego dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. O sea, dice que antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. ¿Por qué dice y no a Dios? Porque hay muchos que creen estar honrando a Dios al practicar este tipo de rituales, de prácticas, de sacrificios, de invocaciones y todo ello. Mucha gente piensa que está honrando a Dios. Piensa que está haciendo algo correcto en poner un altar a los muertos y en invocar los muertos, y el creer que los muertos, para que cuando vengas fulano de tal, ahí te dejo preparado tu altar. Está invocando, está pidiendo que se presente aquel ser querido supuestamente, y piensa que es algo correcto, y más cuando viene respaldado por la iglesia tradicional directamente como una festividad supuestamente santa, supuestamente aprobada por Dios. Si me explico, con mucha más razón la gente es manipulada y es inducida a creer que estoy invocando algo que a Dios le agrada, estoy haciendo algo que es aprobado por Dios, estoy honrando a mis seres queridos, estoy preparándoles algo para ellos. Diosito los va a dejar salir este día y van a salir y van a venir a participar de estos alimentos. Y dice Pablo: quiero que entiendan que lo que los gentiles sacrifican es a los demonios a quien se los sacrifican, y no a Dios. Dios no está mezclado en esa práctica pagana. Dios no tiene nada que ver con esa práctica diabólica. Dios no está metido en eso. Dios no lo aprueba ni está en ello. Por eso dice la palabra: quiero que entiendan esto, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Primero comienza hablando de la cena del Señor. ¿Acaso el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Acaso la copa que bebemos no es la comunión de la sangre de Cristo? Sí, sí lo es. Está hablando de la práctica que nosotros tenemos de la comunión con Cristo, de la relación mediante el sacrificio de Cristo que tenemos con Él. Entonces por eso afirma y aclara y pregunta: ¿acaso el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Sí, sí lo es. ¿Acaso la copa que bebemos no es la comunión de la sangre de Cristo? Sí. Pero acá dice: no quiero que se hagan partícipes que beban de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No quiero que coman el pan, la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Entonces nosotros tenemos nuestra mesa por medio de la cual honramos a Dios,
por medio de la cual nos acercamos a Dios. Y esta es la comunión del cuerpo de Cristo. Cuando participamos de la Santa Cena, estamos nosotros invocando a través de ese simbolismo no a demonios, sino a Dios, a Cristo, el sacrificio de la sangre de Cristo Jesús, participando del pan en el partimiento que simboliza lo que es el cuerpo de Cristo muriendo por nosotros. La copa que bebemos que simboliza la sangre de Cristo. Estamos participando de esa mesa en ese acto. Mientras que ahora, cuando hablamos de Halloween, de una ofrenda para los muertos, una ofrenda como sacrificio para los muertos, para el Dios de los muertos, entonces ahora dice Dios: no vas a participar de mi mesa, vas a participar de la mesa de los demonios. Y quiero que entiendas que no puedes estar con un pie en Dios y con otro pie con los demonios. No puedes estar bebiendo la copa del Señor y la copa de los demonios. Dijo Elías al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis? O crees en el Dios todopoderoso de Israel, o crees en los Baales, o crees en Cristo Jesús tu Señor, o crees en Halloween para celebrar esa fiesta pagana. Pero no podemos estar celebrando ambas cosas, porque no es agradable al Señor. ¿Comprendemos, hermanos? Vamos a la palabra y veamos qué dice la Escritura. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 11. Vean lo que dice la Escritura. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Oiga. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Oiga, qué maravilloso, ¿verdad? El Señor Jesús, en su estancia en esta tierra, en su carne, en su encarnación, en los días de su carne que caminó en esta tierra, la palabra nos enseña que fue tentado por el enemigo en el desierto. Y una de las 3 tentaciones que le presenta es que lo lleva a un monte alto y le dice: mira todos los reinos de la tierra. Si te postras y me adoras, todo te lo daré a ti. ¿Cuántas cosas ofrece el enemigo? Desde diversiones, distracciones, disfraces, comida y todas esas cosas, manipulando la vida del hombre. Y le dice: todo esto te daré si te postras y me adoras. Lo que está haciendo una persona cuando participa de Halloween, sea en un disfraz, sea en pedir dulces, o sea en comer lo dedicado a esa festividad, lo que está haciendo es indirectamente postrándose a adorar a Satanás. Porque decía Pablo en Corintios que el que come de ese sacrificio participa del altar. O sea, el altar es donde se ofrece la adoración, pero el que come de los sacrificios que se ponen en el altar participa del altar. ¿Me explico, hermanos? Entonces, cuando nosotros participamos de lo sacrificado, de lo ofrecido en ese altar, nosotros ahora somos adoradores también. Estamos adorando. ¿Me explico, hermanos? Y no debemos de postrarnos a adorar al enemigo, como le vino a decir al Señor: si te postras y me adoras, te daré todos los reinos de la tierra. Hermano, cuando venga el enemigo a ofrecerle cualquier cosa, dígale como dijo el Señor: escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Aleluya. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. Entonces la adoración es para Dios. Entonces lo que nosotros debemos de hacer es apartarnos de ese sacrificio, es apartarnos de participar de eso que se ofrece como sacrificio, apartarnos de ese altar, apartarnos de toda esa práctica, por inofensiva que se mire.
Si algunos dicen, pero mire, es que es un niño, y mire qué curioso se mira, y mire qué inocente se mira. Pues sí, se podrá mirar curioso, se podrá mirar inocente, pero la realidad es que lo estoy ofreciendo a Satanás. Sea con curiosidad o con inocencia aparentemente, pero lo estoy ofreciendo en el mismo altar. Porque no es una festividad que honre a Dios, ni que venga de parte de Dios, ni que glorifique a Dios. Entonces acuérdese, al Señor tu Dios adorarás, y solamente a Él le servirás con todo tu corazón. Aleluya. Ese es el anhelo de Dios, que a Él honremos y a Él adoremos con todo nuestro corazón. Bendito su nombre. Venga conmigo y veamos qué dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 1 al 4, y de ahí nos pasamos al versículo 13 y 15. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 4. Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Qué tremendo. Este pasaje comienza el apóstol Pablo, el Señor a través de Pablo, hablando y diciendo: tengo una preocupación. Dice: temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene algún otro predicando a otro Jesús, o otro evangelio, o otro espíritu que el que habéis recibido, dice, bien lo toleraréis. Entonces dice Pablo: tengo una preocupación, que crean a otro evangelio, a otro Jesús, a otro espíritu. ¿Cuál es ese otro Jesús? ¿Cuál es ese otro espíritu? ¿Cuál es ese otro evangelio? Ese espíritu, ese evangelio, ese otro Jesús es aquel Jesús que se predica, que se dice: no hay problema, Jesús es bueno y Él no va a mirar esto malo. Él entiende. Si participamos de todo este paganismo, el Señor es bueno y es amor, Él no tiene ningún problema con esto. Ese ya no es el Jesús santo y verdadero y genuino que hemos creído por la palabra. Ese ya es el otro Jesús, el Jesús que es hecho por la religión, el Jesús que es fabricado al gusto y a la manera de una persona. Ya no es lo que dice la palabra auténtica y genuina. Ahora ya es la fabricación de un nuevo evangelio, la fabricación de otro Jesús diferente, que todo lo tolera y todo lo mira bien y no hay problema. Un Jesús fabricado por la religión, un Jesús fabricado por la cultura, un Jesús fabricado por la gente para vivir a su manera y seguir haciendo lo que la gente quiere hacer y no lo que honra a Dios. Pero todavía sigue habiendo un verdadero Jesús en medio nuestro, que nos habla por su palabra, que nos habla por su espíritu, que nos dirige, que nos guía. Un evangelio sano y puro, no adulterado, que nos enseña lo correcto y lo saludable. Y ese es donde debemos de mantenernos firmes, en el verdadero Jesús, el verdadero evangelio, el verdadero espíritu que viene de parte de Dios, apartándonos de toda esta cultura pagana, de todas estas abominaciones que no honran a Dios, sino que están en contra de la voluntad de Dios. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Entonces sigue diciendo en el versículo 13, amplía un poquito más o va más directamente y dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, aquellos que han abrazado otro Jesús, aquellos que han abrazado otro evangelio, fabricándolo a su manera y a su gusto. Y dice: obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla,
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermanos, hay tanta cosa que se mueve en nuestros pueblos, tanta cosa, tanta influencia espiritual, que muchas veces se le ha dado el crédito o la identidad religiosamente que son las ánimas del purgatorio, que son aquellos que murieron y no tienen reposo, que son, y tanta cosa que fabrican. Entonces se cree y se practica en nuestras culturas de que una persona cuando muere, que todavía anda ahí vagando, y que todavía se le apareció al tío, y se le apareció al sobrino, y se le apareció a no sé quién y a no sé cuántos, y hay veces que aún les hablan y les dicen cosas que dice la persona: yo estoy seguro que era mi abuelo a quien miré, quien se me apareció, porque me dijo cosas que nadie sabía sino solo él y yo. Nadie sabía. Y aparentemente porque nadie sabía y le dijo cosas muy reales y muy verdaderas de su vida, por eso dice: sí era mi abuelo, sí era mi padre, sí era mi tío, sí era fulanito. Pero dice que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Lo que debemos entender es que Satanás asigna demonios a la vida de cada persona desde que está en el vientre de la madre. Y ahí hay un demonio esperando para desviar, para manipular y para destruir eventualmente la vida de ese pequeño desde que está en el vientre de la madre. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros, los hijos de Dios, debemos de estar cubiertos con la sangre de Cristo, y debemos de traer a nuestros hijos bajo la sangre de Cristo, para que ningún demonio tenga lugar sobre nuestra vida y sobre nuestra familia y nuestra descendencia. Oiga, ese demonio está mirando cada paso y cada palabra que habla la persona desde bebé. Llega anciano, llega a morir, y un espíritu, un demonio, conoce todo lo que hizo y todo lo que dijo la persona. Así que si después viene a manifestarse aparentando y mirándose como aquel familiar, no es ninguna cosa extraña. Es un ángel de luz disfrazado. Es un demonio disfrazado como ángel de luz, mostrándose como un ser querido, pero no siendo sino un mensajero de Satanás, un demonio del infierno que viene a desviar, a manipular la vida de los hombres, de las mujeres, extraviándolas en prácticas incorrectas, abominables a Dios, para cortar la relación de Dios con el hombre, y así el hombre sea una presa fácil para destruirlo y llevarlo a la condenación. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús, que nos ha amado y que nos ha resplandecido la luz del evangelio, para despertar, para conocer al que es verdadero y servir al que es verdadero con todo nuestro corazón. Aleluya, bendito su nombre. Estamos comprendiendo. Gálatas capítulo 1 versículo 6 al 10. Vea lo que dice acá la palabra, ahí enseguidita. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Dice que se maravilla Pablo de que se hayan alejado para seguir otro evangelio, pero dice: no porque hay otro evangelio, sino porque hay algunos que buscan pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún un ángel del cielo, dice, viene y les predica otro evangelio, sea maldito ese ángel, porque no es un ángel de Dios, es un ángel disfrazado, es un demonio
manifestándose como ángel de luz para decir algo contrario de lo que Dios ya estableció en su palabra, en su evangelio. Y Dios establece en su palabra que esas prácticas son prácticas abominables, reprobadas por Dios, que no son agradables ni aprobadas por el Señor, completamente en contra de la voluntad de Dios. Juntamente con estas prácticas viene una serie de diferentes cosas, no solamente el pedir la ofrenda para los muertos y el ofrecer o el participar de esa ofrenda, comiendo esa ofrenda y siendo partícipes del altar. Juntamente con ello hay tanta cosa que se cree y que ahora, sin conocerse el trasfondo, se practica. Por ejemplo, la tradición que precisamente viene de aquellos tiempos, de esta tribu, de estos celtas, druidas, etcétera, creían que lo que hacían es que vaciaban ciertas tipo de calabazas, como de tipo de papas o de nabos, y los ponían con caras iluminadas, caras horripilentes, supuestamente para poder ahuyentar esos malos espíritus, supuestamente para poder asustarlos y que se alejaran. Después esta práctica más modernamente vino a ser sustituida, lo que eran las papas originalmente y los nabos, con calabazas, que es la práctica que actualmente rige, que se vacía por dentro la calabaza, se le quita toda la semilla y lo que tiene por adentro, y se le hace una cara macabra, ¿verdad? Ojos macabros, nariz macabra, etcétera, y se le pone una veladora, una candela adentro para que esté ahí alumbrando aquella calabaza. Y la historia desde aquellos tiempos, esto no es algo nuevo, ya lo practicaban ellos. ¿Cuál era la historia o cuál era el propósito? Supuestamente de ahuyentar esos malos espíritus que venían a invadir el mundo de los vivientes el día 31 de octubre. Entonces, por eso encendían esas calabazas con caras macabras para ahuyentar los malos espíritus. Hermano, no se te ocurra poner una calabaza con una candela veladora adentro para ahuyentar los malos espíritus, porque lo que vas a hacer es atraer los malos espíritus. Vas a decir: acá está una casa donde los están llamando, vengan acá. Esa calabaza no es un simbolismo sano, correcto, que ahuyente los malos espíritus. Donde hay una calabaza de esas es donde se está diciendo: creemos en la práctica del ocultismo, en la práctica de la fiesta al Dios de los muertos. Creemos en la práctica de que los demonios, los espíritus vienen ese día a moverse entre el mundo de los vivientes, vienen a hacer tantas cosas, y por eso estamos poniendo acá esta calabaza con esa candela, con esa veladora allá adentro, iluminándola supuestamente para ahuyentarlos. Créeme que el enemigo es un mentiroso, engañador. No va a ahuyentar a nadie. Vas a atraer más influencias diabólicas a tu hogar. Lo que debes de hacer es cubrir tu hogar con la sangre de Cristo y quitar toda propaganda de Halloween de tu hogar. Quita toda propaganda que esté relacionada con esa práctica para que realmente honres a Dios. Amén. Entonces, esa práctica de Halloween hay que alejarla, hay que apartarla. Y le termino con esta escritura, aunque hay todavía mucho más que compartir, pero vamos a Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 al 6. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Qué tremendo. Nos dice claramente que aún hay esperanza para todo el que está entre los vivos, porque dice que mejor es perro vivo que león muerto. O sea, un león, por grandote, feroz y impresionante que esté, si está muerto, mejor es un chihuahua ladrando ahí. Hace más ruido y es una amenaza más grande que un gran león ya muerto. Amén. Entonces dice: el que ya murió, dice, ya se le acabó su parte en esta tierra. Mejor es perro vivo que león muerto. Es la
el ejemplo que pone, ¿verdad? Y dice el versículo 5: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea, cuando dice que su amor, su envidia y todo lo que hay en ellos fenecieron ya dice que su memoria es puesto en olvido. Está hablando en cuanto a su participación, a su involucramiento, a su desarrollo en esta tierra. Nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. O sea, terminaron su faena, su camino, su jornada en esta tierra, y ahora están conscientes, hablando de las almas de los muertos, están conscientes, sí lo están, pero no en esta tierra, no en este mundo. No están conscientes en este mundo, están conscientes en el infierno, siendo atormentados. El que no tenía a Cristo en su corazón, como nos muestra la parábola del rico y Lázaro, que el rico murió y dice que estaba en tormento, despertó en el infierno, estando en tormento, atormentado por llamas de fuego. Y dice que Lázaro, el mendigo, murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, donde estaba reposando y gozando ya en aquel lugar. Entonces sí hay conciencia, pero no en esta tierra. Cuando dice que ya su mente está puesta en olvido, su conciencia ya no tienen parte de lo que hay en esta tierra, ya no tendrán más parte de lo que se hace debajo del sol. Está hablando de la participación entre la vida de los vivientes, de los seres humanos, de los vivientes. Ya no hay parte, ya no hay ningún contacto. Así que si te contacta tu abuelita, no es tu abuelita, descúbrela, y es un demonio que está disfrazándose por tu abuelita, aunque se mire muy bonita y muy linda la supuesta abuelita. Amén. Entonces no es ni tu abuelita ni tu bisabuela, es un demonio disfrazado. Ellos ya no tienen parte en lo que se hace debajo de esta tierra, debajo del sol en esta tierra. Entonces ellos tienen parte, repito, miramos al rico siendo atormentado, y allá en el tormento sí tenía conciencia y pensamiento, pero en el mundo ya espiritual, en el infierno, en el tormento, allá estaba este hombre. Y Lázaro en la presencia de Dios, en el seno de Abraham, alabando a Dios, en gozo, en regocijo, reposando, contento, alegre. Allá también tenía conciencia, pero ya no tenían parte en lo que se hacía en esta tierra. De hecho, que le dice el rico a Abraham: deja que Lázaro venga y moje su dedo en agua para que venga y me refresque mi lengua, que estoy atormentado en estas llamas. Y le dice: no se puede. Tú ya tuviste tus bienes en la tierra y él sus males. Ahora tú eres atormentado acá y él es consolado. No se puede. Bueno, padre Abraham, entiendo, y ni modo. Si ya no se puede hacer nada por mí, pues ni modo. Pero entonces mándalo allá a la tierra, mándalo a los vivientes, mándalo allá con mi familia, para que se levante de entre los muertos, o vaya y les hable de alguna manera a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos que están igual o peor que yo, y no quiero que vengan a este lugar de tormento. Y le dice a Abraham: ¿sabes qué? Allá tienen quien les predique, allá tienen quien les hable mi palabra, que los oigan a ellos. Y si no los oyen a ellos, entonces no tienen excusa. Si se pierden es porque no quieren, pero la medicina está al acceso, la solución está al acceso, la salvación está al acceso, y se sigue predicando la palabra de Dios. Dios sigue teniendo elementos, instrumentos, siervos, siervas que siguen predicando su palabra en esta tierra, para que el que ha de oír la palabra oiga y crea y reciba y se convierta, y no vaya a ese lugar de tormento. Y le dice a Abraham: nadie puede ir de aquí para allá, nadie puede regresar. Así que no se puede, le dice, ni pasar de aquí para allá, ni de allá para acá, ni regresar para allá. Donde estás, te quedaste por una eternidad. Entonces es tiempo de que nosotros brillemos en este mundo. Primeramente, no participando de las abominaciones de las naciones, y segundamente, compartiéndoles la palabra, para que Dios les alumbre su entendimiento
y se aparten de esas abominaciones, creyendo en Jesús como Señor y Salvador, y adoren al Dios vivo y dejen de adorar falsos dioses que no son otra cosa que demonios disfrazados tomando esa postura. Póngase de pie en esta noche.